Buenos días a todos. Vamos a hablar hoy del pensamiento en la Edad Moderna. Para, para tratar de reflexionar un poco sobre cómo se pensaba el mundo y cómo se lo veía en este periodo, tenemos que ubicarnos en el tiempo. Estamos hablando específicamente de 1453, cuando cae el Imperio Romano, o también llamado el Imperio Bizantino, en manos de los turcos. Los bizantinos controlaban la entrada de la ruta de Asia para llegar a China y la India. Fue una ruta comercial muy importante porque los productos más suntuosos venían por ahí. Se traía de Oriente de la seda, ¿eh? que era muy codiciada y que los chinos eran los únicos que conocían el secreto para, para fabricar las telas tan preciosas de la seda. También se traían porcelana, se traían perlas, se traían especies de todo lo que era la India y países cercanos. Es decir, que la ruta comercial era muy importante y atravesaba muchos países, tanto de Oriente como de Occidente. Los turcos bloquean estas rutas comerciales y a los europeos no les queda otra que buscar alternativas y buscar expandirse a través de los mares. Los pioneros en esta expansión van a ser los portugueses, que van a recorrer las costas del África y van a llegar aproximadamente a fines del siglo XV, van a llegar a las costas sur y oeste sur y este de África y también a la India. Accidentalmente van a llegar a América, a Brasil, eh, pero antes de llegar a Brasil o de llegar a América los portugueses van a llegar los españoles de la mano de Colón en 1492 y también van a llegar un poco más tarde los ingleses de la mano de los hermanos Gaboto que habían sido contratados por la corona y descubren todo lo que es el norte de América. Esta expansión marítima por parte de estos tres países, que van a ser después potencias comerciales y marítimas, eh, van a, van a ser, van a poder lograrse, podemos decir, gracias a una serie de descubrimientos. Primero, la brújula y el astrolabio. El astrolabio era un aparato que permitía a través de las estrellas ubicarse a los marinos en la latitud. Eso era muy importante para poder seguir una ruta. Los mapas, hay un principio, el principio de la escala que se comienza a utilizar y que permite dibujar mapas más exactos, marcando en esos mapas también la ruta de los vientos, que eran los que facilitaban también la navegación. No nos olvidemos que los grandes barcos que también se desarrollan en este periodo, como las carabelas, van a tener grandes velas para aprovechar el viento y llegar mucho más rápido. Esto es lo que tiene que ver con la navegación y que facilitó la expansión. Por supuesto que a la llegada de estos nuevos continentes, por lo menos eran nuevos para los europeos, se va a generar un gran cambio en la mentalidad. Se llega a culturas completamente diferentes, con otra religión, con otra vida social. Eso también va a romper la concepción que había del mundo, porque eh, nos olvidemos que los europeos durante 1000 años habían tenido una concepción del mundo muy cerrada, producto del cristianismo, en donde el ser humano eh, en- que vivía en el paraíso o en medio de la naturaleza había quedado en el Génesis, ¿no? Y ya no se imaginaban a ese hombre, podríamos decir, que vivía en condiciones naturales. También se rompe esta visión única de lo que era el sistema de las creencias, porque se encuentran con sociedades con otras creencias, y a su vez después, ya en el siglo XVI, eh, las reformas protestantes de Lutero van a debilitar mucho más la concepción teocéntrica que tenían el mundo cristiano en la Edad Media.
Entonces estamos frente a una sociedad que empieza a darse cuenta que no estaban solos en el continente, no estaban solos en el mundo, había otros continentes, había otras sociedades, no estaban en el universo en el centro del mundo, porque había una concepción también en la que se consideraba a la Tierra como el centro del mundo, porque el que vivía en la Tierra era el ser humano y que era la criatura más importante para Dios. Eso también se desmorona por los descubrimientos de Kepler, de Copérnico, de Galileo, que van demostrando cada uno con metodologías diferentes que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Entonces, acá estamos frente a una ruptura en una concepción cerrada, que venía de la Edad Media, en donde todo tenía explicación, las explicaciones formaban parte del dogma cristiano, estaban en la Biblia, estaban en los textos sagrados y en las revelaciones de algunos cristianos. Todo esto se pone en cuestionamiento, entonces estamos frente a un nuevo ser humano que empieza a cuestionar todo, se empieza a cuestionar a sí mismo, su lugar en el mundo, su lugar en el espacio, sus propias creencias, la forma de la vida, la forma también de subsistir, porque hasta ese momento, por ejemplo, el comercio estaba prohibido para la población en general. Eh, Empiezan con las rutas comerciales y con el debilitamiento de este modelo económico cerrado, en donde el ser humano tenía que vivir de lo que se producía de la tierra, se va debilitando y aparecen otras nuevas formas de vida, el comercio, los trabajos en los pequeños talleres, que después se van a ir incentivando y van a dar origen a los burgos y las primeras ciudades comerciales. Eso genera mayor movimiento de las personas, mayores intercambios. El intercambio y la comunicación, por supuesto, que favorecen nuevas formas de pensamiento, que van a estar también fortalecidos por la invención de Gutenberg del siglo XVI, la imprenta, que también va a dar libertad eh, a, a la producción, a la replicación y reproducción de los textos que estaban en poder también de la iglesia. La iglesia elegía qué libros copiar y qué no, los libros se escribían a mano y se seleccionaba un determinado tipo de libro para copiar, libros a los que no tenía acceso la sociedad. Es decir, la imprenta va a romper con eso y se va a democratizar el conocimiento, la producción del conocimiento, la distribución de ese conocimiento. Entonces estamos frente a una ciudad, a una sociedad que empieza a buscar conocimientos y a cuestionar los conocimientos conocidos. Es por eso que podríamos decir que, por un lado, como idea está el progreso, el razonamiento, el escepticismo y la duda de cuestionar todo, que es el puntapié inicial para producir un nuevo conocimiento que va a dar después origen a el gran desarrollo de las ciencias naturales, de la matemática, de la astronomía, una libertad en la manera de pensar, por eso van a aparecer corrientes filosóficas que se van a alejar mucho de esa concepción que había en la Edad Media. Y en lo que es el arte también, tenemos como expresión cultural el Renacimiento, que se lo llama así porque se vuelve al pensamiento clásico, a los griegos. Recuerden que los griegos ponían como centro de su cultura, de su arte y de su pensamiento al ser humano. Eh, por esta razón, todas las pinturas van a reflejar un ser humano en donde se lo trataba de dibujar y pintar a la perfección, también en la escultura, reproduciendo y tratando de recopilar todas los conocimientos que habían producido los griegos, y eso va a enriquecer muchísimo la filosofía, el pensamiento
el arte, la política, etcétera. Bueno, esto es todo. Por supuesto que algunos temas faltan en lo que tiene que ver con el pensamiento de la modernidad y lo vamos a ir desarrollando en los próximos videos. Así que nos vemos en la próxima.